Y en esta ocasión conversamos con el profesor Acosta, el profesor, educador, sociólogo, filósofo Francisco Acosta, quien se une a los sectores que advierte sobre los riesgos del contagio que experimentarían los alumnos al volver a clases presenciales por la quinta ola del COVID. Profesor, bienvenido. Qué bueno conversar con usted. Gracias. Buenas tardes a todos y todas por esta invitación. Don Francisco, evidentemente la realidad del Omicron o de esta, ya no sabemos si es quinta ola aquí, sexta ola en otros países, sabemos que es muchísimo más contagiosa, sabemos que la reunión de personas, si no se respetan los protocolos, lo que conducen es a una multiplicación de contagios mucho más alta que con otras variantes como era la variante Delta, y que evidentemente la vuelta al colegios, universidades, escuelas, etcétera, etcétera, bueno, llevan consigo pues la aglomeración de alumnos y de personas. Si a eso le sumamos quizá la falta de supervisión de los protocolos, la falta de condiciones para tener menos cantidad de alumnos, a la ventilación adecuada en las aulas, pues podríamos llegar a la conclusión de que ir al colegio se convierte prácticamente en lanzarte de cabeza hacia el contagio. Quizá a los alumnos no les afecte tanto, son más jóvenes, lo llevan un poquito mejor, si están vacunados menos, pero hay profesores, por ejemplo, como usted, que podría ir a dar clase a una universidad a su edad y está asumiendo un riesgo muy importante y se le está obligando a tener que ir a ejercer su trabajo. ¿Es así o realmente si se respetaran los protocolos sería seguro asistir a las clases? Bien, sin el ánimo de hacer gala de alguna formación en el ámbito de los expertos en virus, yo quiero dar una ligera opinión desde el punto de vista metodológico y conceptual de lo que son los virus, porque eso nos permite de una manera u otra poder tener una premisa como punto de partida para arribar a la conclusión en la cual nosotros sostenemos y que encabeza gran parte de los titulares de los medios de comunicación de por qué nosotros defendemos la virtualidad como una alternativa precisamente a la solución y a evitar el contagio en el marco de esta pandemia. Resulta ser que los virus son entidades que preceden la existencia de la vida misma, porque un virus no es una vida. Y por tanto, al no ser una vida, parece una verdad de perogrullo, no podemos hablar de que vamos a matar el virus, que le vamos a quitar la vida al virus. No lo vamos a matar. Los virus han existido siempre y van a seguir existiendo. ¿De qué se trata entonces? Que la vida le ha ido quitando espacio al virus en esa interacción y han podido realizar una convivencia pacífica, entre comillas, en ocasiones, y virulentas en otras, pero esa ha sido la historia de la humanidad, ha sido historia de la vida. Eso está documentado, no voy a argumentar sobre eso porque bastante texto e investigaciones se han hecho al respecto. Entonces, de lo que se trata precisamente en estos momentos es de, comprendiendo el comportamiento del virus, ver de qué forma podemos convivir con él sin que nos afecte como seres humanos. Y hasta este momento, la ciencia ha determinado que hay 4 pasos para eso. Primero es el distanciamiento con todo eso lo que implica ese distanciamiento social. Ya está establecido que 2 metros, 1,5 metros, más cerca de ahí ya es poner en riesgo la vida. Segundo, la higiene, lavarse las manos con frecuencia, eso es importantísimo. Ya no cabe la menor duda, porque el alcohol, aunque no mata el virus, pero lo paraliza, lo detiene, evita que se siga contagiando. Luego tenemos la vacunación, que es otro factor importante, pero igual tampoco mata el virus. La vacuna no mata ningún virus, ni tampoco fortalece el sistema inmunológico como se cree. El hecho de que uno se vacune no quiere decir que el virus no le va a atacar a uno, le va a atacar por igual. De lo que se trata es entonces de crear un ecosistema que impida una multiplicación exponencial del virus
que cree situaciones difíciles en el ser humano. Por tanto, si uno se da cuenta, el virus siempre ha tenido un mismo comportamiento, todos los virus tienen un mismo comportamiento que estadísticamente se puede expresar en una campana de Gauss. La campana de Gauss, ya sabemos que las dos colitas están en los dos extremos. Por un lado están a los que nunca le van a dar el virus, que anda alrededor de un 5%, a los que le va a dar tan fuerte que lo va a matar, que anda por alrededor de un 2%, y los que están en el medio, que le va a dar más o menos fuerte. A algunos le va a dar tan leve que ni siquiera se van a enterar de que le ha dado el virus. Otro le va a dar más fuerte que va a haber que internarlo, pero no se van a morir. Pero hay un 2% que lamentablemente la estadística nos dice que va a fracasar en este proceso. ¿De qué se trata entonces? De que esa campana de Gauss, que expresa lo que es el comportamiento normal del coronavirus y de cualquier otro virus, no cambie de posición. ¿Qué significa que no cambie de posición? Que no se incline la barriga de la campana hacia donde está el 2%, que es un mínimo de la población, sino que por el contrario, que ocurra lo que está ocurriendo ahora, que esa colita que indica la morbilidad y mortalidad en el ser humano, pues se reduzca a su mínima expresión. Que no sea un 2%, que sea un 0.00, etcétera, por ciento. Porque aparentemente un 2% dicen las personas que están ligadas un poco a la parte económica, eso es poco significativo estadísticamente hablando, si vemos que el 80% se va a salvar. Eso es verdad. Pero es un 2% cuando a uno o a sus allegados o a sus familiares no le toca estar en ese 2%. Porque un 2% de 10 millones, estamos hablando de 200.000 personas que están en riesgo de poder morirse en el marco de los 3 años, que es lo que dura todo virus cuando se convierte en una pandemia. Hasta ahora ya está demostrado que cualquier comportamiento viral que se haya convertido en pandemia no desaparece hasta un plazo mínimo de 3 años si nos portamos bien. Si nos portamos bien, porque si nos portamos mal podría ese plazo prolongarse. O también podría quizás acortarse si seguimos esa medida que nos recomienda la ciencia de que tenemos que hacer. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que portarse bien tiene ciertas implicaciones en los hábitos, costumbres y hasta el impacto en otros ámbitos de la vida humana como es la economía. O sea, ahí hay un gran conflicto de intereses. Un gran conflicto de intereses entre lo que es el deseo del ser humano y lo que es el comportamiento del virus, que no tiene ninguna maldad. Porque un virus no podemos hablar de que es un ente ético. El virus sencillamente existe. Y existe primero y antes que la existencia del ser humano mismo. Entonces el virus está ahí. Somos nosotros los que hemos desarrollado la capacidad de tener conciencia, de desarrollar la inteligencia, quienes tenemos que tomar las medidas, las precauciones para poder convivir con el virus. Hasta ahora, durante estos 3 años, ya vamos por 2, el virus ha tenido un impacto muy interesante, muy poco impacto en el ser humano. Y qué bueno que haya sido así. Pero eso ha sido gracias a la medida que los gobiernos han tenido que a veces imponer, porque recuerden los primeros días de los toques de queda, no fue tan fácil. Pero si no hubiesen tomado esa medida, el impacto que tuvieran no era el mismo, porque ahora nos frotamos la mano, que no pasó nada. Pero no pasó nada porque se tomaron las medidas que se debieron haber tomado. Si de no ser así, la historia hubiese sido otra. Fuera distinta. Pero todavía tenemos que entender que tenemos un año por delante de virus, mínimo. Entonces hay que continuar con lo que nos ha resultado exitoso. ¿Y qué es lo que nos ha resultado exitoso? Bueno, el distanciamiento, la higiene, lavado la mano con frecuencia, la mascarilla, el uso de la mascarilla para evitar estar en contacto con el virus y obviamente la vacunación. Son esos 4 elementos que hay que tomar en cuenta. Hay que seguirlos tomando en cuenta. El virus no va a desaparecer, no ha desaparecido, ni nunca va a desaparecer. Ya ese virus va a convivir con nosotros. Es así. Lo único que va a convivir con nosotros es que luego no nos va a afectar tanto porque el organismo crea también sus mecanismos para poder establecer esta convivencia pacífica, defenderse. Pero ya va a pasar como pasa todas las gripes. Yo mismo, yo tengo más de 20 años que yo me vacuno todos los años contra la influenza. Sobre todo para el otoño, que era donde más me afectaba. Pero habrá gente que nunca le habrá dado la gripe, ni tiene que vacunarse tampoco. Al que le toca, le tocó. Entonces eso es lo que tenemos que tomar en consideración.
Y en ese sentido, pues, es que entendemos que el sistema educativo dominicano, y no el dominicano, mundial, es uno de los elementos que se ha visto más afectado y más cuestionado. Porque, bueno, ya sabemos, tenemos 2 años con un modelo impuesto de manera radical, que es de la presencialidad pasar a la virtualidad, y eso no ha sido fácil. Pero ese anuncio hace más de 30 años que ya la UNESCO lo venía diciendo. La UNESCO nos decía, mire, para estar alfabetizado, el ser humano necesita dominar un programa de computadora mínimo y saber un idioma adicional al idioma materno. Oye, nos lo está diciendo hace 40 años, nos está diciendo que prepárense para eso. Pero no le hacíamos caso a la UNESCO porque veíamos eso como algo muy lejos. Muy lejos. Ahora, de buena a primera, tenemos un efecto mundial que nos mueve la alfombra, nos mueve el piso, nos ha quitado la escalera. Y solo, como dice un son cubano, nos hemos tenido que agarrar de la brocha, porque no tenemos de dónde agarrarnos. Hemos tenido que inventar, todo estamos inventando, los científicos están inventando. La vacuna es un invento también. Que es una dosis, que son 2 dosis, que son 3 dosis. Van por 3 dosis, e igual el virus está afectando a la gente. Lo único que no le da el virus es si usted no se pone en contacto con él, el distanciamiento. Pero después, cualquier otra cosa que uno haga es un invento para paliar, si se puede decir así, el efecto del virus y tratar de... Entonces, ¿no estamos preparados para volver a las clases, don Francisco? Bueno, hemos tenido que prepararnos obligatoriamente. Es decir, a pesar de que la UNESCO tenía 40 años diciéndolo, oiga, la escuela tiene que adecuarse a la modernidad, a los niveles de capacitación, porque para usted alfabetizarse no basta con que usted sepa tomar un lápiz, un bolígrafo y escribir una hoja. Hay que dominar un programa de computadora, pero no le hicimos caso. Ahora, de buena a primera, tuvimos que prepararnos. Lo que no hicimos en 30 años, por recomendación de la UNESCO, lo hemos tenido que hacer en 2 años. Y creo que los profesores y los estudiantes han dado una respuesta excepcional. A mí me consta. Es decir, lo que no aprendimos en 30 años porque nos resistíamos a aprenderlo, hemos tenido que aprenderlo ahora. Y creo que sí, que muy a pesar de los inconvenientes, los dominicanos en sentido particular y la humanidad en sentido general, ha tenido que aprender. Claro, los resultados todavía no son lo mismo porque es un proceso, pero me parece que vale la pena seguir intentándolo frente a lo que podría ser el impacto de no hacerlo. No tenemos otra opción. Para muchos sería deseable volver a la presencialidad porque es más cómodo, es el método que sabemos. De hecho, la virtualidad implica una especie de 3 en 1, porque antes usted dar la clase, usted iba al aula y no había problema. Ahora no, ahora usted tiene que hacer las veces de contenidista, tiene que hacer las veces de tutor, tiene que hacer las veces de soporte técnico. Entonces tiene que aprender 3 oficios que son diferentes. Entonces eso es un gran sacrificio, es una sobreexplotación, es verdad, pero es que no tenemos otra opción.